en la comunidad, en la sociedad, en las familias, con nuestros niños, con nuestras niñas, que reconozcan que nos movemos en un entorno y no solamente estamos nosotros, nosotras, sino hay otras formas de vida moviéndose allí con nosotros, con nosotras, acciones y prácticas que se realizan en los territorios de instalar elementos, vallas que empiezan un poco a evidenciar esta situación y prevenir a las personas, conductores, peatones, lo que hablábamos en algún momento, sobre la existencia, el tránsito o la permanencia de estas especies en algunas carreteras nacionales, por ejemplo. CITELAB Podcast. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, el episodio 5 de CITELAB Podcast. En esta primera temporada, hablando de estos debates más territoriales. Y hoy tenemos un tema que para mí, y justo lo hablábamos antes de comenzar, súper interesante, que a mí me apasiona mucho, es fauna, flora, desde un ámbito, ¿no?, de entender y comprender el territorio, las ciudades, lo rural. Y justo... digamos que en este libreto que estábamos haciendo con Juli, hola Juli, hola Diana, ¿cómo estás? Hoy? ¿Cómo te va? Estábamos hablando de eso, ¿no? ¿Qué pasa con los animalitos domésticos, pero también con la fauna y la biodiversidad, digamos, que encontramos también en los espacios rurales, ¿no? Aves migratorias, etcétera, que son animales que conviven en nuestras ciudades, en nuestros territorios, y que justo nos generaron preguntas sobre temas de biodiversidad, sobre temas de salud, de cómo convivimos, digamos, en nuestro espacio, entre esta biodiversidad, esta fauna, y nosotros, ¿no? Y hoy queremos explorar esa ecología urbana o territorial desde un caso colombiano, y yo creo que coincidió con mi camiseta hoy, Juli. No, y de hecho, hoy el podcast... solo hay colombianos en el podcast y hoy juega la selección, entonces... una señal. Una señal, sí. Agradecemos a Javier Macas Enderica, Alejandro Larco, quienes están en la producción, y comenzamos con este episodio. Listo. Hoy tenemos una invitada muy especial. Maravillosa. ¿Cierto que sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Podrías presentarte un poco para el podcast? Que puedas decirnos... digamos, cuál es la orientación vocacional, profesional que tienes, y bueno, empezar de una vez este debate. Claro que sí, gracias Javier, gracias Diana por la invitación al espacio, presentarme un poco, dar un poco de introducción tal vez desde el reconocimiento como persona y luego profesional, porque pues esto también es una misionalidad de vida que lleva también a estos escenarios profesionales. Mi nombre es Laura Vega González. De base y de formación base, soy licenciada en Psicología y Pedagogía. Tengo una maestría en Mediación y Gestión del Conflicto y estoy también bastante atenta, interesada en temas de protección y bienestar animal, el reconocimiento de los derechos de los animales. Todos los animales, entiéndase animales silvestres o domésticos, que es precisamente lo que nos trae aquí a este espacio hoy, para hablar un poco de ellos. Me considero una persona que lucha por los derechos de los animales, en ese sentido animalista. En ese sentido también llevo mi vida en torno a la defensa y la protección de todos los animales. Soy vegana por ética, convicción, respeto, empatía, y asimismo llevo a los escenarios académicos y profesionales pues esta misionalidad también en pro de la protección de estas otras formas de vida con quienes compartimos pues este espacio y este entorno natural. Gracias, Laura, y gracias por aceptar nuestra invitación, por tomarte, digamos, ese tiempo, ese espacio en tus, digamos, jornadas, ¿no? Laborales, personales, y para nosotros de verdad que es un gusto tener una experta, porque vamos a vincular dos temas que resultan interesantes, digamos, desde las políticas públicas, desde los estudios urbanos, y es la movilidad, el transporte, en un sentido más específico, y la biodiversidad. Y yo creo que vamos a comenzar más bien con una pregunta anclada a eso, Laura, y es cómo entonces vinculamos
la movilidad del transporte, esas infraestructuras de transporte, pero en torno a una fauna urbana, rural, a una biodiversidad, sin generar conflictos entre una y otra. Claro que sí. Bueno, quiero partir de pronto de un reconocimiento importante y es la importancia de la infraestructura vial, de estas mallas que permiten una conectividad entre seres humanos, entre comunidades, entre sociedad misma, y que al mismo tiempo tener este tipo de conectividad, estas mallas viales, no solo nos permite un desarrollo económico como sociedad, sino también esta comunicación, esta conectividad entre seres humanos que es bastante importante y sobre todo para un país es bastante importante conectarnos y tener ese reconocimiento en cuanto a desarrollo. Sin embargo, no pasa lo mismo con la conectividad o con la comunicación que existe ya entre la biodiversidad y los ecosistemas en general. Por eso allí es donde empezamos a revisar cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestro sentido de cuidado, de protección y conservación con estas otras formas de vida que llamamos, que también comparten estos escenarios y que son merecedoras también de respeto y de protección. A eso nos referimos con nuestra fauna silvestre y por supuesto el medio en el que se desarrollan, en el que habitan, que son sus ecosistemas. Allí empezamos a tener una relación o un vínculo importante entre el desarrollo que como sociedad, que como seres humanos tenemos gracias a la conectividad que nos permiten nuestras carreteras, llevarlo también a ver cuáles son estos impactos que ocasiona también estas carreteras o esta construcción o esta infraestructura para nuestras especies. Y yo creo que una de las cosas así como supremamente importantes es esto del desarrollo consciente. Es llevar al plano del desarrollo una particularidad que es esa conciencia ambiental de otros agentes, de otras especies que están en el espacio y que pues podamos, digamos, trabajar en pro también de su beneficio, ¿no? De la protección de su hábitat. A mí me surge una pregunta y es ya, digamos, llevado a un caso, puede ser el caso colombiano, ¿cierto? ¿Crees tú que hay algún tipo de experiencia significativa? ¿Crees que hay alguna inspiración, puede ser de otros casos en América Latina o en Europa, que nos pueda permitir entender cómo es esta interacción, esta relación entre el desarrollo y el respeto por estas especies? Claro que sí. Ahí precisamente, y hablándolo ya de manera profesional en este campo de la movilidad, de comprender los impactos de la infraestructura, que considero que aquí en Colombia tenemos un referente bastante importante. Es un equipo de trabajo realmente que trae a nosotros como país un tema importante, un campo de estudio que es precisamente la ecología de las carreteras. Reconocer y empezar a hablar de este tema desde la ecología de una infraestructura vial es bastante importante. Si bien aquí en países latinoamericanos, especialmente en Colombia, no se ha estudiado mucho el tema. Empezar a hablar de una ecología de las carreteras nos hace pensar en ese impacto ambiental en general, hablándolo en términos generales, en ese impacto ambiental que generan estas conectividades que conversábamos hace un rato y qué hacer al respecto. Lo que tú hablas, una movilidad, una habitabilidad consciente, también un crecimiento, un desarrollo consciente y también en pro de la protección de otras formas de vida, no solamente las vidas humanas. Ese tema de ecología de carreteras es bastante importante, es interesante, viene también apoyado de varios estudios españoles. Desde Brasil también tenemos muchos referentes. Si bien aquí en Colombia es un tema que se empieza a estudiar, se está potenciando en muchos ámbitos, en el espacio de la movilidad como tal, se está explorando este tema y resulta importante para empezar a construir lo que llamamos las infraestructuras verdes. Empezar a reconocer que no solamente el ser humano habita
un espacio, sino también estas otras especies que pueden ser especies silvestres o especies domésticas, como nuestros animales de compañía, por ejemplo. Sí, y justo también detrás de cámaras hablábamos de lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que yo Sí. creo que a todos nos impactó y era como alrededor de las ciudades empiezan, ¿no? A otra vez a tomar su espacio, digamos, la fauna, ¿no? Sí, claro. Exacto, entonces Multiplicidad de especies. multiplicidad. Y fue muy impactante porque, pues, sobre todo en estas grandes ciudades, ¿no? En Italia también, digamos, ciudades italianas, pero en Estados Unidos, como estos, digamos, los animalitos empezaron otra vez a tomar su espacio y justo decíamos, pues es su espacio y nosotros también lo estamos como invadiendo. Y ahí yo creo que tendría una pregunta, Laura, que yo no creo, o sea, o diría como nos impactó y tal vez se nos fue olvidando otra vez, cómo entonces generar nuevamente ese impacto de decir, recuerda lo que pasó en pandemia, pues es que los animalitos, digamos, la fauna, pero también la flora vive en el espacio que nosotros, digamos, casi que estamos invadiendo, porque la planificación debería también partir de eso, ¿no? Justo lo que tú nos estás diciendo de la ecología, ¿no? Pero el transporte debería un poco también, y yo creo que la planificación de las ciudades, pero también del territorio en el amplio sentido, no considera eso, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo, o si es que ya se han desarrollado estrategias, no sé, campañas, que lleven a eso, a decir, exacto, es su espacio, su entorno, y nosotros estamos en su entorno? Claro, es correcto. De hecho, sí, es la intención de este campo de estudio de la ecología de las carreteras, revisar también cuál es el impacto de esta conectividad, que si bien, como lo conversábamos, es importante para un desarrollo como sociedad, estos impactos, de alguna manera, también tenemos esta responsabilidad de mitigar, de evitar también que estos impactos se vuelvan algo negativo para otras especies, especies silvestres, especies domésticas. Lo primero, interesante explorar qué es este asunto de la conectividad ecológica, cómo funciona también para las especies tener una infraestructura que de alguna manera ha irrumpido en sus ecosistemas, en su entorno natural, en su hábitat, conocer también y reconocer que de alguna manera eso ha generado un impacto para estas especies. ¿Qué hacemos ahora para mitigar? Lo primero es el reconocimiento del impacto que estas infraestructuras causan a ciertas especies, dependiendo también de los territorios. No, y pasa lo mismo que con las personas, con los seres humanos, no todos y todas nos movemos de maneras iguales, todas y todos nos movemos de maneras distintas, diferentes. Así pasa con las especies se mueven de maneras diferentes, tienen necesidades diferentes en su movilidad. Entonces allí es donde hacemos un comparativo y también empezamos a generar estos principios de empatía, de respeto, de conservación sobre todo. Es importante también tener, y estamos de acuerdo, tener muy presente que somos un país mega biodiverso. Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad y ello nos lleva a tener principios de conservación, principios de protección que, sacándolo un poco de pronto de la normativa y de estas obligaciones, es más hacia un sentido humano de respeto y de consideración. Es un término muy, muy importante, muy bonito, de consideración moral de los animales, de estas otras formas de vida que habitan con nosotros, para nosotros. El término para nosotros pues lo asociamos mucho a estos animalitos de producción, pero que también resultan siendo víctimas de pronto de esta movilidad. Después de tener un reconocimiento, de allí parten ciertas situaciones a nivel país, desde los gobiernos, desde los proyectos de gobierno, desde los proyectos locales específicamente, reconociendo que no todas nos movemos de maneras iguales. Sí, es importante que esto también tenga un factor diferencial, ya que cada municipio cuenta con un ecosistema distinto. Colombia tiene diferentes regiones y cada región pues tiene sus dinámicas distintas, por supuesto, de movilidad.
es empezar a generar esa política, esas normas de protección, de cuidado y de conservación con ciertas especies que habitan en cada una de estas regiones, de estos espacios geográficos que son distintos. Afortunadamente tenemos el privilegio de contar con diferentes escenarios geográficos que los paisajes pueden variar y son verdaderamente maravillosos, pero también merecen este cuidado y conservación. Una vez tenemos este asunto del reconocimiento del impacto, ya empezamos a generar estas acciones, como bien lo dicen, estas acciones de mitigación de estos impactos. Esas acciones de mitigación pueden ser desde las políticas que puedan crear en cada uno de los municipios, de las regiones, bueno, cada uno de los gobiernos, y importante, desde la parte de movilidad, nosotros trabajamos un tema bastante importante y es el sentimiento o el principio de corresponsabilidad. Esta responsabilidad no solamente es desde los gobiernos, sino desde la comunidad misma. Desde aquí manejamos un tema que se llama el sistema de enfoque seguro. Y en el sistema de enfoque seguro vinculamos tanto, bueno, las políticas, este sistema de gobernanza, cómo vamos a actuar, pero también desde las infraestructuras seguras para no solamente para el ser humano, sino para estas otras formas de vida que habitan. Este es su hábitat y es el reconocimiento. Y hay un factor importante y es clave también en esta situación y es el factor humano, el comportamiento humano. Entonces podemos construir vías amigables con los ecosistemas, podemos construir lo que llamamos pasos seguros para la fauna, pero si lo dejamos de lado de esta parte pedagógica, educativa y del comportamiento humano, pues vamos a quedar un poco de pronto tambaleando en nuestras acciones. Entonces, tanto en términos de infraestructura como en comportamiento humano, y son esas acciones pedagógicas, es llevar este sentido de pertenencia por el país, por tus ecosistemas, por el ambiente y por supuesto por estas especies que habitan allí y tener ese sentido de respeto y protección, pues vamos a hacer que ambas situaciones o ambos escenarios para mitigar el impacto, pues funcionen de la mejor manera, tanto en infraestructura como en educación para la comunidad, que se reconozca esa importancia y ese principio de cuidado y conservación por los ecosistemas y su fauna. O sea, la respuesta, digamos que abarcó un montón de elementos y de hecho yo tenía pues precisamente dos preguntas en relación a varias cosas que tú acabas de mencionar. Una era precisamente si hay esta multiplicidad de especies, de contextos ecológicos, de hábitats. No me gusta mucho llevar el debate solamente a la cuestión meramente, digamos, de la normativa. Yo soy licenciado en ciencias sociales, entonces a mí el tema de la pedagogía, de la construcción también de conciencia me llama mucho la atención porque creo que es desde ahí también desde donde se desarrolla el cambio estructuralmente. Pero lastimosamente estamos, digamos, dentro de una sociedad donde si no existe la ley, entonces no, digamos que no tengo un juicio consciente sobre lo que debo hacer, si no hay un marco normativo, como que no hay nada que me regule, entonces no hay una verdadera concientización, ¿cierto? Entonces mi pregunta iría más hacia eso. ¿Es suficiente el marco normativo que se ha construido alrededor de esta problemática? ¿Cómo se articula? Y creo que tú ya te adelantaste, digamos, con la respuesta, y es este tema de la concientización de las personas en términos educativos, de la educación ambiental, pero también cómo trabaja el Estado, desde qué herramientas, desde qué aparataje muestra interés por mitigar estas problemáticas. Entonces, digamos que esa sería la pregunta. Sí, no, importante y clave no quedarnos desde la normativa. Sí es importante también tener presente, y quiero retomar aquí uno de mis mentores y de nuestros mentores que trabajan precisamente este tema de ecología de carreteras, ha realizado diferentes estudios
específicamente en uno de nuestros departamentos, en el departamento de Antioquia. Antioquia llega a ser uno de nuestros grandes referentes en este asunto del cuidado, la conservación, el reconocimiento de la habitabilidad de estas especies y compartir el espacio. Es importante reconocer también su trabajo y es a partir de ello, de los estudios también que podamos realizar. Los datos también nos van a permitir evidenciar que este es un tema al que hay que prestársele mucha atención en este momento como país. A nivel país no tenemos un sistema unificado de información que nos permita reconocer cuál es el impacto real de las infraestructuras sobre las especies. Sin embargo, muchas entidades de gobierno, instituciones, la academia han llevado diferentes estudios que nos han permitido reconocer este tema, pero sí es importante llevarlo a un sistema unificado, un sistema nacional que nos permita reconocer esto como un tema fundamental, importante y que tiene que estar en la mesa y en las agendas pues de todos. Y precisamente allí es donde se empieza a ver la importancia de generar un marco normativo mucho más sólido, mucho más robusto, pero es con estos datos que nos permitan evidenciar la situación en la que se encuentran diferentes especies, y no solamente sus especies, sino los ecosistemas de estas especies, el ambiente, el medio ambiente en general. Si tenemos estos datos unificados y consolidados, que es en lo que se está trabajando en este momento fuertemente, vamos a poder dar cuenta de la importancia de un marco normativo mucho más robusto, y en ese sentido, con un marco normativo mucho más robusto, pues vamos a generar muchas más acciones desde la pedagogía, desde, bueno, este tema de empezar a reconocerlo como importante a nivel país. Pero los estudios se están realizando. Es importante tener en cuenta y tener presente que muchas de las instituciones educativas aquí en Colombia han adoptado este tema. El referente, como les cuento, pues va a ser siempre desde el departamento de Antioquia, uno de nuestros mentores y quien trae, de hecho, este tema de ecología de las carreteras, pues hemos podido aprender bastante de él y cómo unir todo su conocimiento al campo de estudio de la movilidad de los seres humanos. Gracias, Laura. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar porque, digamos, para cerrar esto, pero tenemos varias preguntas muchas, porque el tema está súper interesante. Ya volvemos. Chiquitito. Chequea este y otros contenidos de nuestro canal de YouTube en la sección Podcast. Y ahora también los contenidos de Flaxo Radio en Spotify. flaxoradio.es. ¿Te gustó este episodio? No te pierdas lo que viene. Suscríbete a nuestro podcast en Spotify y YouTube. Búscanos como Flaxo Radio CITELAB. Puedes seguirnos en Instagram como @CITELAB para estar al tanto de los nuevos episodios, contenido exclusivo y mucho más. CITELAB, construyendo capacidades para la innovación pública. CITELAB Podcast. Regresamos. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram como @CITELAB y en LinkedIn también como CITELAB. Continuemos. Sí, Laura, yo justo ahora un poco lo que estabas planteando y es, entonces, ¿cómo cambiamos el comportamiento de la población, ¿no? Yo creo que justo hemos un poco alrededor de diferentes episodios planteando las políticas públicas finalmente buscan eso, ¿no? Cambiar el comportamiento de la población. Pero yo creo que en un tema como este es mucho más complejo. Justo ahora que te escuchaba me hacía recordar acá en Ecuador también, digamos, hay un tema de cómo convivir con el oso de anteojos, ¿no? En carreteras, ¿no? Tenemos digamos, diferentes, pero hay una zona donde los osos de anteojos, siempre tú vas en la carretera y dice como, ten cuidado porque, ¿no? Pasan los osos de anteojos. ¿Cómo entonces cambiar ese comportamiento y llegar a eso, ¿no? A decir, bueno, es que también viven nosotros vivimos más bien en su hábitat. Y me encanta eso que tú planteas y es como, muchas veces decimos la movilidad. Y la movilidad es entonces el peatón y ahora los metros, ¿no? El transporte privado.
Y yo creo que, y esa es la reflexión un poco que también me está quedando, la movilidad entonces de las especies, ¿qué está pasando? ¿Cómo cambiar entonces o qué estrategias se están generando desde Colombia que yo creo que también pueden ser muy interesantes para un contexto como el ecuatoriano, donde también hay amplia biodiversidad en estas zonas, sobre todo andinas, donde es muy común eso, ¿no? Que tú en las carreteras encuentres diferentes especies transitando. ¿Cómo o qué estrategias se están realizando para cambiar ese comportamiento como sociedad, ¿no? Bueno, el cambio comportamental es un tema que se estudia y se sigue estudiando y creo que se seguirá estudiando. No es un tema fácil, no es sencillo, requiere de tiempo, bastante tiempo me atrevería a decir, pero lo importante es empezar a hacerlo. Lo importante es empezar a visibilizar estos temas y con espacios como este, por ejemplo, es clave, es importante que empecemos a hablarlo, que empecemos a tocar estos temas que poco se hablan. Muchas veces es por desconocimiento, porque no conocemos la importancia de conversar a propósito de, y es importante generar esos espacios de discusión, llevar a los territorios. Muchas veces llegamos a los territorios con esta temática y no es por falta de interés, sino por un desconocimiento mismo. Y es allí donde se empiezan a preguntar, claro, este es un tema que nos puede también afectar a la movilidad como personas, como seres humanos, pero más allá de eso es también un tema que puede llegar a afectar a otros seres vivos, otras formas de vida, y que esto en consecuencia puede llegar a afectar nuestros ecosistemas y es también una afectación un poco indirecta a largo plazo. Si empezamos a perder especies a causa de pronto de la construcción de nuestras infraestructuras, pues esto va a generar también ciertas circunstancias para nosotros como seres humanos. Entonces es empezar a reconocer este tema como importante, como parte de nuestras agendas de trabajo, de nuestros temas de conversación, que no solamente se dan desde los campos profesionales, sino en la comunidad, en la sociedad, en las familias, con nuestros niños, con nuestras niñas. También este ejercicio educativo es fundamental, que reconozcan que nos movemos en un entorno y no solamente estamos nosotros, nosotras, sino hay otras formas de vida moviéndose allí con nosotros, con nosotras, que tenemos beneficios gracias a estas otras formas de vida que están transitando allí con nosotros, y es darle ese reconocimiento, esa importancia. Aquí desde Colombia puedo decir que hay diferentes acciones que se están realizando en diferentes territorios, otras que aún no se conocen y es importante visibilizarlas, y son estos temas también, no únicamente desde lo normativo, sino de estos planes y proyectos que buscan la protección de estas otras formas de vida, pero también el reconocimiento de estas especies como parte fundamental, importante en el desarrollo de tanto de estas especies como de nuestra especie. Es preciso contarles que existen también ejercicios de sensibilización con la comunidad misma para contarles cuáles son estas especies que hay en su territorio, cómo se mueven estas especies buscando qué, ¿cierto? Las especies se mueven buscando alimento, buscando otros seres de su misma especie, lo que le llamamos, y discúlpenme si no recuerdo bien el nombre, pero es esta dinámica del animal de construir también familia, de reproducirse, de buscar tener su hábitat. Las aves, por ejemplo, se comunican entre ellas, y cuando existe como este asunto de infraestructura, muchas veces se pierde esta comunicación ecológica o esta comunicación entre especies, y es que se reconozca cuál es el impacto, saber cuáles son las especies que habitan allí y saber al mismo tiempo cómo protegerles mientras yo me voy movilizando, no solamente por mi seguridad,
por protección mía y de mi familia, de mis seres queridos, sino por la protección de estos animalitos en vía. Conozco acciones y prácticas que se realizan en los territorios de instalar elementos, vallas, que empiezan un poco a evidenciar esta situación y prevenir a las personas, conductores, peatones, lo que hablábamos en algún momento, sobre la existencia o el tránsito o la permanencia de estas especies en algunas carreteras nacionales, por ejemplo, que reconozcan que es que si por donde tú pases vamos a tener un ecosistema distinto y ese es el reconocimiento que tenemos que darle. Hay puntos para sensibilizar a la comunidad y es decir, para un momento, deja de conducir, ven y hablemos sobre estos ecosistemas por donde estás transitando y la importancia de cuidarlos, conservar, preservar pues todas estas especies. Desde la parte también de la movilidad, pues señales de tránsito que ya nos especifican si hay tránsito o hay permanencia de ciertas especies en algunas zonas y todo esto se hace a través pues de los ejercicios educativos. Funciona mucho también con niños, niñas, trabajar este tema y hacer un reconocimiento de la importancia de estas especies. Nuestros niños, nuestras niñas también nos van educando, nos van contando cómo movilizarnos de manera segura, responsable, no solamente para nosotros, sino para estas otras formas de vida que habitan allí con nosotros. Entonces, ejercicios bastante, estudios, se tienen diferentes referentes también. Acá existe lo que llamamos, y esto es bastante importante, bastante bonito, tenemos una página, una de nuestras organizaciones que nos muestra un mapa de vulnerabilidad faunística, por ejemplo. Entonces tú puedes entrar allí y reconocer los puntos donde hay mayor presencia de especies, pero también estas especies que están en peligro, estos puntos donde puede haber también mayor tránsito de especies y eso nos permite generar estrategias como entidades, como instituciones, como academia, como colectivo, estrategias para la mitigación y la protección de estas especies. Hay infinidad de estrategias que podríamos quedarnos Excelente. Conversando 3 horas, pero en términos generales es desde la educación a la comunidad, a cualquier tipo de población, adultos, jóvenes, niños, niñas, y estas otras estrategias que surgen a partir del reconocimiento desde los datos, desde la política, desde los planes, los proyectos y, por supuesto, desde las infraestructuras especiales para las especies como son los pasos arbóreos, por ejemplo, que llamamos también los pasos seguros de fauna, y estos sistemas de conectividad que surgen de manera natural también. Reconocer eso y hacer que la comunidad lo reconozca es clave también para la protección. Sí, yo creo que ya para cerrar, Laura, y nuevamente agradecerte por todos estos espacios, y a mí me pareció, yo creo que clave es esto que tú dices, el mapa de vulnerabilidad, me pareció súper interesante. Y yo te quisiera preguntar un poco de cara a esta experiencia colombiana, de cara a estos contextos latinoamericanos, ¿no? Ecuador, Perú. ¿Cuál sería un poco desde esa experiencia colombiana la recomendación para venir implementando este tipo de estrategias, planes, programas, políticas, que combine ese marco normativo con esas políticas o con esas estrategias más educativas, o lo ideal es que primero se empiece con la educación y luego ir, escalando ya a un marco normativo? ¿Cuál sería un poco, desde esa experiencia colombiana, el ideal, ¿no? ¿Combinarlo o irlo escalando? Claro, considero que es importante trabajarlo en paralelo y trabajarlo al tiempo, tanto la consolidación de un sistema de información que me permita evidenciar
y al mismo tiempo crear estos espacios de sensibilización, de educación con la comunidad. Lo que les contaba, muchas veces es por desconocimiento, no por falta de interés, sino por desconocimiento de la importancia de este tema, y al mismo tiempo vamos a empezar a reconocer y ver la importancia, y asimismo pues se responde con un marco normativo sólido, robusto, que nos permita generar políticas, que nos permita generar planes y proyectos, y eso se consolida también, y es muy importante y es clave, una articulación interinstitucional entre entidades, bien sea de gobierno, sí, o entidades locales, entre las instituciones, y fundamental contar con el apoyo de la academia. Finalmente, la academia es quien nos va a permitir conocer en detalle y ampliar este campo de conocimiento. Por ejemplo, de este campo de estudio de ecología de las carreteras, podemos mucho apoyarnos en la academia para empezar a generar estas políticas, estos planes, estos proyectos que nos lleven a acciones concretas de prevención, mitigación de impactos ambientales, impactos negativos ambientales, y protección de estas otras especies que, como lo hemos venido diciendo a lo largo de este espacio, habitan en nuestro espacio, habitamos en su espacio y nos movemos juntos y juntas, hablando también desde un enfoque de género para lo humano. Habitamos un mismo espacio y nos debemos reconocer como tal. De hecho, hay reconocimientos ya, por ejemplo, de nuestra fauna doméstica como seres parte importante de una familia, y ya se les reconoce como un miembro más de la familia, y es un ser o un individuo ya de sujeto de derechos también, y es estos derechos de protección y de bienestar. Asimismo, y ser reconocido como miembro de un núcleo familiar que le llamamos ahora nuestras familias multiespecies. Sí. Es ese reconocimiento el que necesitamos lograr de manera global. Cuando hay un reconocimiento de estas otras especies, de ahí para adelante los ejercicios educativos, todas nuestras políticas, planes y proyectos, pues van a ir y van a girar en torno a esta protección de todas estas formas de vida que habitamos en este espacio natural y biodiverso. Es importante reconocer esta palabra, que es muy importante para nosotros también como país. Laura, muchas gracias. O sea, creo que conclusiones y reflexiones. Hay un montón. Una que me queda a mí es que se habla de fauna urbana, pero no tiene por qué la fauna como que responder a las exigencias que genera la urbanización, sino que ellos mismos tienen su hábitat y hay que respetarlo, ¿no? Entonces te agradecemos por este espacio, por venir a Citelab Podcast. Gracias, Diana, por estar aquí en otro capítulo más. Gracias, Juli. Javi de Flaxo Radio y todos los que nos están acompañando en sus casas escuchándonos. Que estén bien, nos vemos en otro episodio y muchas gracias. Gracias, Laura. Chao, chao. Gracias. ¿Te gustó este episodio? No te pierdas lo que viene. Suscríbete a nuestro podcast en Spotify y YouTube. Búscanos como Flaxo Radio Citelab. Puedes seguirnos en Instagram como @Citelab para estar al tanto de los nuevos episodios, contenido exclusivo y mucho más. Citelab, construyendo capacidades para la innovación pública.